Muy buenas noches, querida iglesia, amada iglesia, ¿cómo están? Dios me los bendiga, es un privilegio estar en un servicio misionero ya en este mes de septiembre, en esta noche tan preciosa que el Señor nos da de vida. De veras que me siento contenta, agradecida y privilegiada por poder compartir una vez más la palabra del Señor. Este es el pan de vida para la vida eterna, amén. Y hoy traigo un mensaje que especialmente ha marcado mi corazón en este tiempo. El mensaje se llama anonadado. Y usted dirá, ¿qué es eso, hermana? Pues usted ya verá qué significa anonadado. Para ello quiero contarle esta anécdota. Recuerdo que cuando estaba joven y cuando era soltera y aún vivía en casa de mis padres, pues usted sabe la sujeción que debe de existir de hijo hacia papá. Yo cada vez que le pedía a mi papá permiso para salir a dar una vuelta con las amigas, lo pensaba mucho, sudaba mucho y me animaba a pedirle permiso. Y recuerdo en una ocasión especial entré a su cuarto y le dije este pensamiento, porque yo quería salir con mis amigas. Le dije, papi, voy a ir a dar una vuelta con mis amigas, ahí regreso. Y recuerdo muy bien su respuesta. Él me dijo, ¿me estás pidiendo permiso o me estás avisando? Y entonces ya mi tono bajó y le tuve que componer mi respuesta. Y le dije, no, te estoy pidiendo permiso. ¿Me podés dejar salir para ir a dar una vuelta con mis amigas? Y entonces él ya me dijo, bueno, está bien, bien portada, te quiero a tal hora aquí en la casa. Y entonces entendí que la autoridad de mi papá sobre mí era una autoridad efectiva y que cada palabra que mi papá me decía tenía que cumplirse y tenía que obedecerse. ¿Por qué le cuento esta anécdota? Porque hoy quiero compartir un mensaje acerca de lo que es la palabra de Dios, una palabra que tiene autoridad sobre todo lo que hay en esta tierra, sobre todo lo que hay en esta vida. Y para ello yo quiero que hoy usted me acompañe a leer en el Evangelio de San Mateo y vamos a leer los versículos del 5 al versículo 10 y de ahí vamos a terminar solamente con el versículo 13. San Mateo 8, versículo 5. ¿Estamos listos, queridos hermanos? San Mateo 8, versículo 5. Leamos la palabra de Dios. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aleluya. ¿Qué le parece si hacemos una pequeña oración pero poderosa para poner esta palabra en las manos de Dios y para dejar que el Espíritu Santo ministre su vida? Oremos. Gracias, Señor, porque yo sé que así como has golpeado mi vida de una manera tan bendecida a través de esta palabra, hoy te pido, Espíritu Santo, que bendigas la vida de una manera real, de una manera perfecta de todo aquel y aquella que está escuchándola. Te lo suplico en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo creo que ninguna persona que no sabe estar bajo una autoridad debería de tener una autoridad, ¿sí?
porque antes de saber tener una autoridad sobre otros, debemos de aprender a estar bajo una autoridad. Autoridad de padres, autoridades en nuestro trabajo, autoridades en nuestro estudio. Y esta afirmación la sabía muy bien este centurión, el cual aparece en este relato. ¿Por qué es un centurión? Porque tiene bajo sus órdenes a un escuadrón de 100 soldados. Soldados que tenían que acatar las órdenes que él les decía. Y por eso dice el relato: si yo les digo a ellos ven, ellos van. Y si yo les pido que vengan, ellos vienen. Y entonces el centurión esperaba que cada uno de esos 100 soldados se sujetara a sus palabras, porque él tenía la autoridad sobre ellos. Aunque déjeme contarle que el centurión mismo también estaba bajo la autoridad del César. El César es el apelativo que se usaba en ese entonces para poder nombrar al mayor rango de gobierno y supremo gobernante en Roma en ese momento histórico, y que igualmente el centurión estaba bajo el dominio y bajo la autoridad del César. Según el diccionario de Biblia y teología, dice que tener autoridad es tener el derecho legal y moral y de poder ejercer ese derecho. Este derecho lo podía ejercer muy bien el centurión, porque él tenía esa jerarquía administrativa y táctica sobre sus soldados, y había sido escogido por el César para tener autoridad sobre este escuadrón de 100 soldados por su capacidad de resistencia, su capacidad de mando y su disciplina que él demostraba delante de los demás. Pero según el relato que nosotros leímos, había una virtud muy especial en este centurión, que lo hizo merecedor de ser mencionado en esta historia. ¿Y sabe cuál es? La compasión. Sabemos que lo que a él lo movió a buscar una solución, una ayuda para su criado que estaba enfermo, era la compasión. Él deseaba ver por aquellos que le servían, por aquellos que lo ayudaban. La compasión es súper importante, es vital en la vida cristiana. Él, aunque no era un judío, sí era una persona que reconocía la autoridad de Jesús. Y por eso dispuso buscar ayuda en el lugar exacto, en la persona perfecta. ¿Y sabe quién es? Jesús de Nazaret. Porque toda palabra que sale de la boca de Jesús tiene autoridad. Aleluya. Yo lo creo así. No hay nada que no se sujete a una palabra de Dios y a una palabra de su boca. Toda palabra que sale de la boca de Dios está llena de autoridad. Jesús es la palabra encarnada, hermano mío. Jesús es la palabra hecha viva, se vuelve viva en Cristo Jesús. Y esto no era un secreto para nadie. El centurión ya había visto el ministerio lleno de milagros que Jesús estaba haciendo. Sabía que si Jesús daba una palabra en su boca, había un comienzo para todo aquel que pensaba que todo había terminado. Había un inicio para todo aquel que pensaba que ya todo estaba perdido. Pero también, si Jesús hablaba, había un final para aquel que había iniciado a vivir una tribulación, una enfermedad, un desierto. Había un final cuando Jesús decía, haya paz. Cuando Jesús decía, ten fe, porque serás salvo. Había algo que cambiaba la realidad. Jesús cambia la realidad con cada palabra de su boca. Y por eso el centurión sabía esto. Sabía que la máxima autoridad que en la tierra existía no era el César. La máxima autoridad no era el gobernante. La máxima palabra que salían de una autoridad con el poder de ser transformada, la realidad en que se vivía, era de la boca de Jesús. Y por eso él busca a Jesús.
Él sabía que en su condición como capitán romano, pues no era judío, lo hacían como indigno. Él no era suficiente porque no encajaba dentro de la religión judaica en la cual Jesús se estaba moviendo. Él creía que no era digno para que pudiera él acercarse hacia Dios y por eso hacia Jesús. Y por eso le dice: yo no soy digno de que vengas a mi casa. Pero yo quiero decirte algo en esta noche. Quiero decirte que no importa en la condición en que tú te encuentres. No importa que te sientas desencajado. No importa que sientas que no estás completo y ubicado en el lugar donde te estás en este momento moviendo, en la familia donde tú estás. No importa la condición en que tú te encuentres en este momento, Jesús mismo te hace digno. Jesús te cambia la realidad. Sabes, yo creo que Dios busca a los incorregibles. Dios busca a los inhabilitados. Dios busca a los desechados. ¿Para qué? Para darles el valor de un hijo suyo. Para que entonces podamos entender que todo lo que ese hijo pueda hacer en su nombre será para la gloria de Dios. Dios es el que te hace digno. No importa tu condición. Lo único que importa es que en tu corazón haya una verdadera búsqueda, arrepentimiento, confesión y sobre todo que haya una humildad de entender que Él es tu dueño y tu Rey soberano. Este centurión había reconocido la potestad y el dominio que Jesús tenía sobre el hombre y por ello le dice esta frase: solamente di la palabra, le dice, y mi criado sanará. Y esto es precisamente lo que deja anonadado a Jesús. ¿Qué es la palabra anonadado? Anonadado es alguien que se queda atónito, asombrado, pero sorprendido. Pero ¿sabes de qué se queda sorprendido Jesús? De que existía uno que entendía el poder y la autoridad que había en una sola palabra. Este centurión entendía que no había necesidad del traslado de Jesús para esa casa. No había necesidad del traslado de ese enfermo hacia donde estaba Jesús, porque entendía que el poder lo tenía la palabra de la boca de Dios. Eso era lo que dejaba atónito a Jesús, lo que lo dejaba anonadado. Lo asombró ver que había alguien que entendía el poder de una palabra. Hoy en día es necesario, querido hermano, amigo que nos ven en esta noche, que podamos comprender el poder que la palabra tiene sobre nuestra vida. Yo creo que cuando Dios dice está hecho es porque está hecho. Yo creo que cuando Dios dice se acabó es porque se acabó. Pero cuando Dios dice que haya vida, aún lo muerto resucita. Yo lo creo con todo mi corazón. Pero tenemos que reconocer el poder que fluye de la palabra de Dios. Y es que así fue. En el verso 13, y yo quiero dejarte esta palabra que ha golpeado mi vida en estos meses y que hoy golpee tu vida y que haga rema en tu vida y que no te conmueva ninguna circunstancia, sino que creas lo que este verso dice. Verso 13, ve y como creíste, te sea hecho. Estas fueron las palabras de Jesús al quedarse asombrado de ver la fe, de ver sin lugar a dudas lo que en ese momento el centurión creía. El centurión creyó que una idea se iba a encarnar en una realidad y eso es, hermanos. Cuando usted lee la palabra de Dios y deja que el Espíritu Santo ministre su vida, ese verso que usted está leyendo lo golpea, lo sacude
y usted cree que esa palabra se vuelve una encarnación en la realidad en la que usted está viviendo en ese momento. Y entonces su realidad cambia, su realidad se transforma. Yo le creo al Señor cuando Él me dice, ve y como creíste, te sea hecho. Es decir, como confiaste, porque no había duda en ti, porque no había ni siquiera así de inseguridad, sino que tú creíste. Hoy el Señor te puede decir, ve y como creíste, te sea hecho, pero tienes que creer. Tienes que creer que la autoridad que el Señor ha dado a través de su palabra se vuelve una realidad. Yo creo que no hay condición, no hay circunstancia que Dios no pueda cambiar, porque Dios puede cambiar nuestra realidad. Yo creo que Él tiene el poder hasta para reprender los vientos. Cuando aquellos mares están embravecidos, Él puede decir, calma a esa tempestad, calma a esa condición que estás pasando, haya paz para esa situación que ya no soportas y todo va a cambiar, todo va a ser transformado cuando tú le crees a la autoridad de la palabra de Dios. Eso lo sabía muy bien el centurión. Y por eso hoy quiero darte dos aspectos solamente muy importantes por los cuales aquel centurión creyó, y yo también lo creo, por la cual la palabra de Jesús tiene esta autoridad. Dos aspectos. El primer aspecto es que la palabra de Dios es irrevocable. A mí me encanta la irrevocabilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inapelable. ¿Qué quiere decir? Que ella toma vida propia cuando tú le crees a Dios. Cuando Él dice que está hecho, es porque está hecho. Si Él dice que lo va a hacer, es porque lo va a hacer, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para no cumplir. Todas las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida cuando tú se lo dejas que Él lo haga, cuando tú se lo crees, cuando tú confías en Él. Hoy en día, yo creo que nuestra fe merece más convicción en lo que Dios puede hacer que en lo que yo puedo lograr. Merece más convicción de poder tener certeza y seguridad en lo que Dios hará en nuestra vida. Porque si Él te dice que cuando pases por las aguas no te ahogarás, es porque no te ahogarás. Si Él te dice, yo soy tu buen pastor y nada te va a faltar, es porque nada te va a faltar. Si Dios te dice en tu palabra, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán sus alas como las de un águila, es porque tendrás nuevas fuerzas. Cuando te sientas desanimado, desalentado, agotado, las nuevas fuerzas vendrán sobre ti, pero tienes que creer el poder de autoridad de la palabra de Dios. Por la palabra de Dios merece que creamos sin miedo ni dudas que cuando nosotros la hablamos, la vivimos y la volvemos un estilo de vida, veremos sanidad en el enfermo. Cuando nosotros decimos la palabra y la creemos, veremos restauración en el desastre, veremos vida y resurrección en la muerte, veremos esperanza en la desesperación, edificación en las ruinas, veremos frutos aún en el desierto y veremos cómo fluyen ríos de agua viva, aún en un lugar seco. Aleluya. Yo creo que el poder de la palabra es un poder total, absoluto, cuando tú le crees que Dios puede cambiar tu realidad. Y entonces, ¿qué nos queda decirle al Señor? Por favor, di la palabra. Di la palabra, Señor, porque yo caminaré sobre las aguas. Di la palabra, Señor, porque yo no me dejaré convencer de lo que mis ojos ven, de lo que todo acontecimiento de la pandemia está provocando en mi vida o en la vida de los demás. No me dejaré convencer, porque te creeré a ti a través de tus promesas, a través de tu palabra. Señor, di la palabra, porque en ti vamos a confiar.
En ti vamos a ver días buenos, vamos a vencer, vamos a pasar victoriosos esta pandemia. Aleluya. Y el segundo aspecto de la palabra es que no seremos conmovidos. Así es, querido hermano. Iglesia, no serás conmovida, pase lo que pase. Cuando nos aferramos a las promesas de Dios a través de su palabra, no seremos conmovidos. Aguantaremos la zaranda, aguantaremos el azote y la tormenta, porque estamos firmes en la roca que es Cristo Jesús. Él no dejará que tu pie se resbale. Él no te dejará en vergüenza, no te dejará desmayar, no serás conmovido. Me encanta este versículo en el libro de los Salmos 119. El Salmo 119, verso 165. En la traducción del lenguaje actual dice: los que aman tu palabra disfrutan de mucha paz y no sufren de ningún tropiezo. Yo no sé si últimamente estás teniendo tropiezos, obstáculos, aquellos tormentos y estorbos que han estado arruinando tu fe, tu esperanza y tu vida. Yo te quiero decir que si tú llegas a amar la palabra de Dios de manera que la hagas viva a través de todo tu ser, no tendrás tropiezo y al contrario, tendrás mucha paz. Yo quiero ir concluyendo y decirte que así como Jesús quedó asombrado por aquel hombre que sabía reconocer el poder y la autoridad que había en una palabra de Jesús, porque sabía que esta palabra estaba llena de poder y de transformación, así nosotros debemos de creer, así nosotros debemos de confiar que solo en Jesús, solo en Dios, a través de su palabra, veremos transformada nuestra realidad. La palabra de Dios es la inspiración del pensamiento mismo de Dios a través de hombres que en toda la historia se dejaron usar como un vaso, como un canal de bendición para escribir los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios, lo que Él desea para ti. Yo creo que es tiempo de creerle al Señor. Yo creo que es tiempo de confiar en Él. Que cada promesa de Dios se vuelva una realidad en tu vida, querido hermano. Todo en esta vida va a pasar. El dolor, el sufrimiento, la soledad, esa nostalgia va a pasar. Esa enfermedad va a pasar. Todo pasará, pero su palabra dice, su palabra no pasará. Su palabra permanecerá, porque a través de ella tú vives, tú te alimentas, te revitalizas, te nutres a través de la palabra del Señor. No serás conmovido, le creerás al Señor a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es inamovible, aleluya. Él permanece para siempre y su palabra jamás fallará. Amén. Su palabra jamás fallará. ¿Qué te parece si en esta hora podemos decirle al Señor: Señor, di la palabra y yo creo que de ti recibiré esta sanidad? Señor, di la palabra y yo creo que esas puertas de oportunidades laborales se abrirán. Señor, di la palabra y yo creo que habrá restauración en donde todo se ha destruido. Señor, di la palabra y yo creeré que seré salvo. ¿Qué te parece si en esta hora le creemos al Señor y terminamos haciendo una oración diciéndole al Señor que diga la palabra? Porque toda palabra que sale de la boca de Jesús tiene autoridad. Padre, en esta noche tan especial, te damos gracias a ti, Señor. Porque yo creo, Señor, que hoy los asombrados
los anonadados somos nosotros de ver tu poder, de ver tu compasión, de ver la misericordia y paciencia que tú nos tienes, Señor. Por favor, te pido en el nombre de Cristo Jesús, que hoy nos permitas, Padre, creer verdaderamente de una manera, Señor, sincera en tu palabra. Quita todo tropiezo, todo obstáculo, toda duda y toda incertidumbre de nuestra vida. Pon esa fe de ese centurión, Señor, en nuestra vida, para saber reconocer que por una palabra tuya, Señor, por un toque de tu poder, Señor, habrá transformación, habrá cambios, habrá vida, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te pido, Señor, que tu palabra consuele, que tu palabra vivifique, que tu palabra transforme la vida de todo aquel que está pasando una situación difícil, una situación que lo tenga agotado, cansado, Señor, con carga. Te pido en el nombre de Jesús que pongas fe en ese corazón y que hoy pueda creer que si tú dices tan solo una palabra, Señor, todo se sanará, todo cambiará, todo será transformado a una nueva realidad. Gracias, Señor, por tu bendita y hermosa palabra, porque nos alimentas, porque nos sustentas, Señor, a través de ella. Te bendecimos en esta hora, bendito Dios, te alabamos y damos gracias a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querido hermano, yo lo animo para que cada día usted avive el Espíritu Santo de Dios en su vida a través de un devocional. Haga viva la palabra a través de su ser. Permita que Dios le hable, que un texto lo sacuda, lo golpee y que usted pueda dar testimonio de lo que le ha creído al Señor. Dios le bendiga y hasta pronto.